Nuestro invitado de hoy rige en los destinos del mayor sindicato de Castilla-La Mancha. Va a cumplir un año de su nombramiento y queremos hoy hacer con todos ustedes un balance. Les presento a don Francisco de la Rosa, secretario regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Bienvenido. Bien hallado. Un placer tenerte aquí con nosotros, aún sabiendo del trayecto que has tenido que hacer para venir aquí. Bueno, estar en Castilla-La Mancha, o para estar en Castilla-La Mancha hay que ser consciente de que hay que viajar. Tenemos una comunidad, yo creo que afortunadamente muy grande, ¿no? Sí, sí. Dispersa, con pequeños núcleos de población, pero muy interesantes. Y la verdad es que estaba viniendo para acá disfrutando de una ciudad que quiero conocer porque rompe con la fisonomía de lo que es la ciudad típica en Castilla-La Mancha, por lo menos la que yo tenía identificada. Sí. Esta ciudad tiene otra cosa, ¿no? Al menos es muy distinta a Albacete, Paco. Completamente, sí, muy diferente. Pero muy bonita, me ha parecido atractiva, invita a conocerla. Sí, siempre fue el faro industrial de La Mancha y ojalá y eso no cambie. Ojalá, desgraciadamente se han perdido demasiados puestos de trabajo en los últimos tiempos. Y yo creo que desde las administraciones, pero también empujando desde todos los sitios, yo creo que hay que impulsar para que Puertollano no deje de ser ese faro y esa referencia industrial que desgraciadamente escasea en esta tierra, ¿no? En Castilla-La Mancha la industria es escasa, es poquita, entonces lo que tenemos hay que mimarlo, ¿no? Y hay que potenciarlo y por lo tanto esas grandes empresas que cerraron hace muy poco tiempo hay que volver a impulsar para que otros nuevos proyectos vengan hasta esta tierra, ¿no? Francisco, se va a cumplir un año de tu nombramiento. ¿Qué valoración haces? Bueno, ha sido tan intenso que cuando me dicen que se va a cumplir un año casi que me parece mentira, porque es verdad que he viajado mucho, casi 70.000 kilómetros en apenas 10 meses, he conocido a mucha gente, he visto muchos lugares y a mí se me antoja un periodo con mucha ilusión. Yo creo que afortunadamente ya hemos tocado suelo, estamos empezando a crecer y yo creo que este sindicato tiene que jugar el papel de intentar impulsar la recuperación definitiva de la gente, ¿no? No sé si somos demasiado ambiciosos o quizá muy pretenciosos, pero creo que nos toca jugar ese papel, ¿no? El papel de hacer que nuestros políticos de verdad se empeñen y se esmeren en que la gente esté bien, porque la economía crece en Castilla-La Mancha por encima del 3%, pero los bolsillos de los trabajadores todavía no lo han visto, ¿no? Y hay demasiada gente en el desempleo y desgraciadamente mucha gente que ha encontrado un puesto de trabajo pero que se considera un trabajador pobre porque a pesar de trabajar no llega a final de mes. Por lo tanto, he visto muchas caras de ilusión entre la gente, también de mucha preocupación y creo que este sindicato tiene que estar con esa gente, tiene que impulsar y tenemos que hacer que la política sea, pues eso, política con mayúsculas, esa política bonita que a todos nos gustaría y que desgraciadamente está tan denostada y que esa política juegue ese papel fundamental para recuperar la economía de la gente, la economía real, la economía de todos los días. Imagino que estará siendo francamente difícil superar la gestión de José Luis Gil, ¿no? Hombre, además es que esta tierra ha tenido referentes sindicales muy importantes, con mucho peso, ¿no? Uno es José Luis Gil, indudablemente. Y yo creo que se han ido mejorando unos a otros. El reto siquiera será igualarlo, ¿no? Porque yo creo que José Luis ha marcado una época, ¿no? Han sido más de 12 años al frente de un sindicato pues, que le ha hecho crecer, ¿no? Un sindicato que ha servido sobre todo como un instrumento de diálogo y de entendimiento. El diálogo social con mayúsculas seguramente tiene como una de las personas más importantes a José Luis Gil, que ha sabido negociar con gobiernos y con patronales y que desde luego ha situado al sindicato como una referencia para los trabajadores y sobre todo como un elemento imprescindible para el desarrollo de una tierra. Nos marcamos el reto de intentar seguir su senda, seguir su camino, desde luego que al menos algún día nos puedan recordar como que al menos no lo hicimos tan mal como él lo hizo, que él lo hizo efectivamente muy bien, ¿no? Y que nosotros lleguemos a estar a su mismo nivel, a su misma altura. ¿Qué problemas son los más comunes que los que tienen los trabajadores en Castilla-La Mancha? Bueno, hasta hace muy poco tiempo, pues con mayúsculas el desempleo, ¿no? En esta tierra hemos llegado a estar por encima del 30% de desempleo y eso es prácticamente insoportable para cualquier tierra que se precie, ¿no? El desempleo, y además el desempleo de larga duración, el desempleo para nuestros jóvenes, lo cual era
uno de los augurios más nefastos para una tierra, ¿no? Si los jóvenes no encuentran trabajo en su tierra, pues es como empezar a dejar morir una tierra, ¿no? Esta tierra que es tan dispersa y que además puede que mucha gente se pueda sentir atraída por otros núcleos de población muy cercanos y con muchas más posibilidades en principio, pues el pensar que ahí había tantos jóvenes desempleados que se marchaban. Fíjate, el último año todavía teníamos unas cifras muy cercanas a 2000 jóvenes que se habían marchado de esta tierra, que no habían encontrado un puesto de trabajo aquí. Ahora la Junta me consta que está haciendo unos planes de rescate para volver a traer a nuestros jóvenes a esta tierra a encontrar trabajo. Decía, paro de larga duración, dificultades para que nuestros jóvenes encuentren un puesto de trabajo y sobre todo lo desesperante que era para los mayores de 55 años encontrar un puesto de trabajo. Esos que llevaban toda una vida trabajando en un sector, que el sector se había venido abajo y que no habían encontrado posibilidades de empleo. Por lo tanto, el desempleo ha sido seguramente la gran lacra que ha tenido esta tierra. Y después, cuando hemos empezado a recuperar el empleo, hay algo que empieza a consolidarse y que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Y es en las condiciones de trabajo, es decir, encontrar a esa legión de trabajadores pobres que ya han encontrado un puesto de trabajo, pero que a pesar de que trabajan jornadas maratonianas, no pueden llegar a final de mes. Yo creo que recuperar los salarios y la calidad del empleo serían básicas para que esta tierra de verdad pudiera dar el salto definitivo a la recuperación. Luego, ¿qué hacen y qué no hacen las instituciones para solventar el paro? Bueno, yo creo que el gobierno de Paje hizo algo que le reclamábamos casi a gritos los agentes sociales, entre los que nos incluimos, por supuesto, hizo algo esencial, y era hacer esos planes extraordinarios de empleo. Estamos pendientes de que salga el tercer plan extraordinario de empleo, sobre todo para paliar la situación de los más desfavorecidos. Esta tierra tenía a un montón de gente que estaba pasando hambre, literalmente, que ni encontraba trabajo, ni podía pasar el mes, ni podía dar de comer a sus hijos. Ese plan extraordinario de empleo sirvió para que desde los ayuntamientos se pudiera rescatar a esas familias y darles de comer. Eso no era un empleo para el futuro, ni muchísimo menos, pero sí era una solución para esos que tan mal lo estaban pasando. A partir de ahí, las políticas activas de empleo nos tienen que llevar a dar un paso más, ¿no? Primero, seguir rescatando a los que lo sigan necesitando, que desgraciadamente todavía son muchos, pero después hay que intentar impulsar que el empleo sea un empleo de calidad. Yo creo que el Gobierno tiene que empeñarse, junto con nosotros, con Comisiones Obreras y con UGT, en convencer a los empresarios de esta tierra que es imprescindible dar un pequeño paso más. Ellos están empezando, de verdad, a recuperar sus empresas, no de manera uniforme, hay algunos que todavía, desgraciadamente, lo están pasando mal, pero hay muchos de ellos que han empezado a notar realmente la recuperación y, sin embargo, sus trabajadores todavía no han llegado a esa recuperación. Esta tierra, que además depende muchísimo del consumo interno, necesita una recuperación salarial como agua de mayo. Necesita que los salarios de los trabajadores, que en su tercio más bajo han perdido casi un 20% de poder adquisitivo, empiecen a crecer. Que no nos escandalicemos, que no pongamos el grito en el cielo cuando planteamos subidas salariales por encima del 3%, porque eso en el mejor de los casos es una subida salarial mediocre, porque tenemos salarios que en esta tierra están en una parte muy importante, muy cerca del salario mínimo interprofesional, que todavía no son esos 850 euros a los que apostamos, ¿no? Y por lo tanto, pues subir los salarios para empezar a recuperar la economía de los ciudadanos también es básica para recuperar la economía de las propias empresas, porque las empresas dependen del consumo de los trabajadores. No digo yo volver al fordismo, pero sí a fórmulas parecidas que nos sirvan para que se acompase ese crecimiento económico con también el crecimiento de la economía doméstica, de la economía de los trabajadores. Y Comisiones Obreras, aparte de denunciar y apoyar esta situación, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? Bueno, seguramente debemos hacer muchas más cosas, ¿no? Igual que seguramente no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, y también para nosotros la crisis ha sido un mazazo muy gordo, ¿no? Es difícil recuperarse de más de una década de pérdida de empleo, de pérdida de condiciones, del desgaste que supone estar constantemente en la calle. Bueno, me parece casi como un mal sueño, ¿no? Cuando recuerdo, y es muy reciente, esas movilizaciones que se hacían en defensa de la sanidad, en defensa de la educación pública, frente a las privatizaciones, en la calle por la equiparación de los salarios, porque desapareciera una reforma laboral que tanto daño ha hecho a los trabajadores, por la estabilidad en el empleo. Creo que hemos hecho mucho, pero creo que hay que hacer más. Creo que hay que volver a acercarse otra vez
a las empresas. Y sobre todo hay que acercarse a un colectivo que ha perdido la esperanza de todo. Esos trabajadores pobres han perdido la confianza en las instituciones, han perdido la confianza en los gobiernos, en los políticos, también en los sindicatos. Consideran que nadie se preocupa por ellos y que es imprescindible que ellos se busquen la vida de manera individual. Claro, ese seguramente sería el gran triunfo del viejo capital, ¿no? Conseguir la individualización de los derechos. Un trabajador, desgraciadamente, está en una situación de desequilibrio frente a su empresario. Los empresarios no son malos, no tienen por qué serlo, ¿no? Pero sí tienen unos intereses legítimos que defienden y tienen muchos más resortes para defender sus intereses que los que tienen los trabajadores a título individual. El equilibrio, al menos en el estado en el que nos encontramos actualmente, está en que los trabajadores se reúnan en torno a un sindicato y reivindiquen cierto equilibrio en el reparto de los beneficios. Igual que también hemos sido muy equilibrados, o a veces desequilibrados, en el reparto de la miseria, ¿no? La crisis ha golpeado especialmente a los más débiles. Hoy hay que recuperar, y yo creo que el sindicato, Comisiones Obreras, tiene que recuperar la confianza de esos miles y miles de hombres y mujeres que ya no confían en nada ni en nadie y que necesitan, como agua de mayo, ese hilo conductor, ese sindicato de clase que sirva para volver a reivindicar, para volver a ilusionar a los trabajadores y las trabajadoras. Seguramente será el gran reto que tiene que cumplir este sindicato en la próxima década, ¿no? Volver a recuperar la confianza de esos trabajadores que ya no confían en nadie, ¿no? Comisiones Obreras es el mayor sindicato de Castilla-La Mancha, posiblemente también sea, si no el que más, uno de los mayores de España, y bueno, eso tiene que tener un mérito, supongo yo, ¿no? Porque los trabajadores siempre eligen Comisiones Obreras. ¿Por qué? Bueno, todo nace hace apenas 40 años. La verdad es que este sindicato es un sindicato joven, un sindicato que no tiene una historia muy dilatada en el tiempo y que, sin embargo, ha sido una historia muy intensa. Celebrábamos en los 2 años anteriores escalonadamente los 40 años de las diferentes provincias y también en el ámbito nacional con la famosa Asamblea de Barcelona, ¿no? Ese día en el que se decidió constituirnos como sindicato, lo que era, pues como su palabra indica, unas comisiones de trabajadores que se reunían en torno a zonas industriales, como por ejemplo esta, que tiene también ya sus 40 años a las espaldas, ¿no? Ese sindicalismo que se hacía desde la nada, enfrentados a un régimen que impedía la libre sindicación y que impedía también el legítimo derecho a la negociación colectiva. Ese sindicato nació hace 40 años y nació también para jugar un papel político, ¿no? Nosotros no solo somos un sindicato que se dedique a defender los derechos de los trabajadores, que es evidentemente una de nuestras principales tareas diarias y cotidianas, sino que también tenemos un afán sociopolítico. Nosotros aspiramos también a una sociedad concreta, aspiramos a un modelo social y político concreto y determinado, y en esa pelea pues estuvimos pues, con aquel lamentable hecho que fue los asesinatos de Atocha, marcando una época también. Digamos que la democracia empezó a respirar de verdad a pulmón abierto a consecuencia, desgraciadamente, de hechos tan duros como aquellos asesinatos de Atocha. Jugamos un papel político y eso nos ha hecho siempre mantener un sitio en el corazón de los trabajadores. Eso nos ha hecho pues, que hayamos ido ganando espacio, nos hayamos ido adaptando, hayamos nacido con la democracia y eso pues, nos ha hecho ser el sindicato más grande, junto con UGT. La verdad es que las diferencias, si aquí en la región posiblemente sean algo más amplias, en el ámbito nacional somos la primera fuerza sindical, pero UGT también está muy cerca de nosotros. Yo creo que desde la unidad de acción, tanto comisiones como UGT, tenemos que jugar, hemos jugado un papel decisivo en la democracia y en la conquista de los derechos de los trabajadores. Yo creo que el hecho sindical como sindicatos de clase fue imprescindible en la transición española, en el desarrollo de la democracia, pero ahora, pensando en el futuro, creo que el sindicalismo de clase es absolutamente también necesario, muy necesario en el futuro de este país. ¿Existe una vinculación jerárquica entre el secretario regional y los secretarios provinciales? Sí, bueno, nosotros nos movemos en ámbitos, tenemos 2 formas de organizarnos, digamos, una que sería de ámbito territorial y otra de ámbito federal o de estructuras de rama
en función de la actividad, sí, ¿no? sí. Tenemos 6 grandes federaciones que constituyen o que aglutinan el conjunto de actividades industriales o de servicios o de la propia administración, y luego tenemos una estructura que es territorial, que se sustancia en provincias, 5 provincias y una región. Funcionamos con unos órganos colegiados en los que decidimos la marcha, y la verdad es que existe autonomía en el desarrollo del trabajo provincial, pero desde luego tenemos un hilo conductor que se, digamos, que unas se dirige, directrices que se marcan desde la regional. el ámbito regional, sí. Comisiones Obreras es un sindicato afín al Partido Socialista Obrero Español o a Izquierda Unida. Bueno, hace ya muchos años que Comisiones Obreras decidió dejar de ser correa de transmisión del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Yo creo que fue algo bueno para todos, para la propia Izquierda Unida en su momento y para Comisiones Obreras. Yo creo que esa autonomía nos ha permitido poder jugar de manera cómplice con los partidos de la izquierda para intentar transformar la sociedad. Pero yo creo que es saludable, muy saludable, que nosotros no nos identifiquemos como organización con ningún partido político concreto. Lo que es más que evidente es que nos situamos en la órbita de la izquierda, ¿no? Y que desde luego aspiramos a una forma de hacer política y que además queremos participar de manera activa en esa forma de hacer política, en esa órbita, en ese espacio de la izquierda. Pero no nos identificamos más allá de la libre afiliación política de cada uno de nuestros miembros. La libertad de cada uno, obviamente. De los dirigentes sindicales, sí, que además tienen carnet. Yo no tengo ningún carnet político, lo tuve en su momento, desde que empecé a tener responsabilidades dentro del sindicato, como secretario provincial, donde también, a la par que José Luis, yo he sido el secretario provincial de Albacete durante 12 años, y decidí no afiliarme a ningún partido de la izquierda, tampoco de la derecha, por supuesto, y así sigo, pero yo confío y espero que los partidos de la izquierda sigan dialogando, se sigan acercando y sigan propiciando gobiernos donde se haga de verdad política de izquierda. Hay todavía muchísimos trabajadores que no están sindicados, ¿no? ¿Por qué habría que...? Convéncelos, háblales por qué es necesario que pertenezcan a un sindicato de clase. Pues porque es la única manera de poder defender sus derechos. La verdad es que a veces hay que luchar contra demasiadas cosas, ¿no? Todavía tenemos demasiado afincado ese paternalismo empresarial que ha estado tan extendido durante tantos años, ¿no? Ese paternalismo que le dice a los trabajadores: estáis en vuestra casa, yo soy como vuestro padre, no os preocupéis, que entre nosotros podemos organizarnos. Yo creo que la organización dentro de la empresa, la pequeña de la grande, tiene que moverse por otros parámetros. Un sindicato nunca viene a una empresa a generar problemas, sino a buscar soluciones. Porque en el día a día en la empresa se generan diferencias, porque, insisto, los intereses legítimos de la empresa y de los trabajadores a veces chocan, y cuando eso ocurre hay que intentar buscar fórmulas de solución. Y por desgracia, demasiadas veces la solución mediante el diálogo interpartes entre los trabajadores de la empresa y el propio empresario, pues lo hacen más difícil. Y porque además yo no conozco ni a un solo empresario, ni a uno solo, insisto, que no tenga un asesor, que no tenga un abogado que lleve sus asuntos laborales, que no tenga un asesor que lleve sus asuntos fiscales. Cualquier empresario que se precie no tiene por qué saber de todo y necesita saber de lo que hace, de lo que fabrica, de lo que produce, pero necesita gente que le asesore de cómo tiene que organizar su empresa, de cómo tiene que contratar a las personas, de cómo tiene que incrementar o no los salarios para que los beneficios puedan ser mayores o menores. Bueno, en esa línea, pues yo creo que los sindicatos también tenemos que tener los trabajadores también tienen que tener ese derecho legítimo a tener ese asesoramiento, esa manera de hacer, cómo poder negociar un convenio, cómo regular sus condiciones, cuál es el mejor momento para apretar más a la empresa porque hay más beneficios empresariales, en cuáles hay que bajar el listón porque la empresa lo está pasando mal. Ahí es cuando es necesario un sindicato como este, que es un sindicato grande y que tiene pues, departamentos jurídicos muy importantes, muchos abogados trabajando para la gente, muchos economistas que nos dicen cómo se tienen que negociar un expediente de regulación de empleo, cómo se pueden mejorar las condiciones dentro del seno de la empresa. En definitiva, para que una empresa sea de verdad democrática, a veces hay demasiada ausencia de democracia en el seno de las empresas. Para que la democracia haga que las empresas sean mucho mejores, lo mejor es que los trabajadores estén afiliados. Porque además
la experiencia nos demuestra y la historia nos lo dice, que las empresas que más beneficios tienen, que más antigüedad tienen y por lo tanto que más años han sobrevivido, son empresas en las que siempre ha habido representación de los trabajadores. Las empresas que han tenido delegados sindicales durante décadas son las empresas que mejor funcionan en este país. Por algo será, ¿no? Quizá es porque efectivamente, al que algunos piensen todavía, como se pensaba antaño, que el sindicato viene a crear problemas, el sindicato normalmente viene a buscar soluciones. Y somos flexibles como un junco, es decir, cuando las cosas están mal, sabemos también ser flexibles. Hay muchos empresarios que lo saben y que lo comparten, pero algunos todavía siguen empecinados en pensar que es mucho más fácil no tener a nadie enfrente con el que sentarse, ¿no? Supongo que la historia va a dejar constancia del daño hecho a los trabajadores con los recortes de Cospedal y Rajoy, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esa conjunción de fuerzas del mal, como yo le llamo de manera, bueno, por hacer una broma, ¿no? Es verdad que han hecho mucho daño y que va a ser difícil, muy difícil recuperarse de esa situación vivida. Porque hay quienes de verdad tuvieron que afrontar la crisis y eso conllevó necesariamente sacrificios en el interno, y otros que directamente aprovecharon la situación y la coyuntura, aprovecharon el miedo y la necesidad de la gente para directamente cambiarnos el modelo. Yo voy a achacarle siempre a los políticos de la derecha, del Partido Popular fundamentalmente, a Rajoy, a Cospedal, les voy a achacar siempre, y creo que me va a costar mucho trabajo perdonarles que hayan aprovechado esa situación de miedo, de debilidad, para directamente intentar transformarnos la sociedad, la forma de organizarnos y la forma de estar, ¿no? Yo venía hacia acá escuchando la radio y venía escuchando cómo el Hospital de Alzira, que se convirtió en el bastión más importante de la derecha, de la defensa de la privatización de la sanidad, ha sido absolutamente castigado por los jueces. Por más de 6 veces los jueces le han dicho a la empresa privada que no es el camino, que el camino es el servicio público sanitario, no el servicio privado, que para que la sanidad llegue a todos los rincones tiene que ser pública, ¿no? Cospedal intentó durante muchos años privatizar muchos hospitales de Castilla-La Mancha. Deterioró el sistema público para demostrarnos que la mejor manera era el sistema privado. El sistema privado que al final el tiempo demostró que era de peor calidad y muchísimo más caro. Evidentemente era mucho más rentable para los bolsillos de los empresarios que asumían esos servicios. El deterioro en el conjunto de los servicios públicos ha sido tan grande que recuperarlo va a costar décadas, porque aunque pensemos que estamos ya en los niveles que estábamos, todavía nos queda mucho por llegar. Pero ellos no apostaron por una educación pública ni apostaron por una sanidad pública, apostaron por todo lo contrario. Y apostaron descaradamente por una opción, la opción del empresario que no quería negociar. Y para eso inventaron una reforma laboral que lo que ha hecho es deteriorar o cargarse más de un 30% del empleo indefinido en este país. Y tener un contrato indefinido no es un delito, ni es algo que sea malo para la empresa o para el país. Porque el que tiene un empleo estable se puede permitir el lujo, entre comillas, de tener una vivienda digna, que no lo echen de su casa, ¿no? Poder pagarla. Se puede permitir el lujo de que sus hijos estudien en una universidad pública, por cierto. En definitiva, una persona que tiene un contrato indefinido y un salario decente puede aspirar a mirar al futuro con tranquilidad. En este país cada vez son menos las personas, a pesar de que ya estamos en recuperación, que pueden mirar ese futuro con esa tranquilidad, porque nuestra banda de contratos indefinidos con salarios decentes está situada entre los 40 y los 60 años. Tener menos de 40 años es estar en peligro de exclusión laboral, porque tener un contrato indefinido es un riesgo, bueno, algunos decían que era un riesgo para la salud de este país y para la economía, y sin embargo, pues otra vez tozudamente, otros países del entorno europeo nuestro nos dicen todo lo contrario, porque ellos fomentan y tienen contratos indefinidos y sus empresas son más rentables y mucho más productivas, porque la productividad va íntimamente ligada a la estabilidad y porque las empresas que tienen en este país mucha rotación en el empleo y mucho contrato precario no son más rentables, todo lo contrario, son mucho menos rentables. Otra cosa bien diferente es cuánto dinero se mete al bolsillo del empresario. Seguramente se mete mucho más dinero, pero eso no hace que su empresa
ni sea más rentable ni vaya a vivir más años, porque lo que ocurre ahora es que las empresas nacen y mueren con más facilidad, pero porque no apuestan por el empleo ni por el futuro, apuestan por el beneficio rápido, y eso es algo que desgraciadamente se lo tenemos que agradecer pues, a quien introdujo ese modelo dentro de esta sociedad, que fue el Partido Popular. Ahí me gustaría no decir estas palabras, y tampoco lo hago porque no estamos en campaña electoral para perjudicar a nadie, luego como la constatación de un hecho. Este país no está mejor desde que se hicieron las reformas laborales, este país está mucho peor. Hay algunos amiguetes muy cercanos al poder que seguramente habrán estado muy bien, ¿no? Y no quiero hablar de corrupción, pero bueno, para eso daría para hacer unos cuantos programas. Pero hay miles, millones de ciudadanos españoles que como consecuencia directa, no de la crisis, sino del modelo que pretendieron introducir en este país, lo han pasado y lo siguen pasando muy mal. ¿Qué valoración hace el secretario regional de Comisiones Obreras de la gestión del presidente Emiliano García Paje? Bueno, yo creo que muchos castellano-manchegos aplaudimos a rabiar el triunfo del Partido Socialista con ese acuerdo puntual que ahora se ha consolidado con el partido de Podemos. Yo creo que necesitábamos, como agua de mayo, el tener un gobierno de izquierdas que empezara a recuperar ese terreno perdido tan importante entre los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Creo que empezamos con grandes acuerdos, como comentaba anteriormente, ese acuerdo que tuvimos en materia del empleo social, que yo le llamo, ¿no? Ese plan extraordinario de empleo. Ha habido grandes acuerdos en otras muchas materias. Por ejemplo, en prevención de riesgos laborales. Tenemos una comunidad autónoma que, a pesar de tener poco empleo y de que el empleo no sea tan industrial como puede ser en otras comunidades autónomas, pues tenemos unos índices de siniestralidad que son muy altos, que son muy importantes. Tenemos el desgraciado privilegio de tener a la provincia con mayor número de accidentes de toda España, que es Guadalajara. Se ha hecho, creo que, un avance serio y decidido para intentar erradicar la siniestralidad, y eso también viene de manos del Gobierno, ¿no? Por supuesto, se paralizaron todos los procesos privatizadores. Se está intentando apostar por nuestra universidad, por la educación pública y también por la sanidad. Es decir, yo tengo que agradecerle al Gobierno y personalmente a Emiliano pues que haya empezado a digamos, tranquilizar a una población que estaba absolutamente tensa, ¿no? Yo no he vivido, ya tengo unos años, momentos tan tensos. Ver a la gente tan absolutamente tensa, pasándolo tan mal como en el pasado reciente, ¿no? Con esa legislatura de Cospedal. Yo creo que Emiliano ha dado esa tranquilidad, esa serenidad. Ahora bien, yo en este final de mandato a Emiliano le pido más celeridad. Creo que es imprescindible sentar las bases del crecimiento y para cuando llegue la próxima legislatura tener ya más camino avanzado. Debemos llegar un poco más lejos y un poco más deprisa, porque seguramente son demasiados años ya de pasarlo mal, y creo que es el momento de imprimir esa marcha más para intentar mejorar algunas cuestiones. ¿Qué relación mantienes con la patronal CECAN y más concretamente con su presidente Ángel Nicolás? Y en todo caso también, junto, ¿cómo van los convenios en Castilla-La Mancha? Bueno, yo con Ángel Nicolás tengo una relación de hace muchos años, nos conocemos hace mucho tiempo. Él estuvo vinculado a la fundación de salud laboral en la construcción. Yo por aquel entonces también me movía en esos terrenos y nos conocemos desde hace seguramente décadas, ¿no? Por lo tanto, a nivel personal tenemos una buena relación, porque nos hemos redescubierto de alguna manera, ¿no? Él ya estaba y sigue estando al frente de la CECAN y yo ahora recientemente en comisiones. En los primeros meses firmamos un acuerdo sobre negociación colectiva, unas líneas maestras para imprimir una serie de cuestiones a la negociación colectiva de ámbito provincial, porque desgraciadamente en esta región no hay muchos convenios regionales, hay muchísimos convenios provinciales, pero no tantos de ámbito regional. Yo creo que con CECAN habría que también sentarse y dar un empujón a la negociación colectiva. La negociación colectiva pasa por épocas de todas. Yo creo que este año tocaría, como decía anteriormente, que hubiera una recuperación salarial importante. Yo creo que esta tierra se merece dar ese paso, no de gigante, ese paso hacia adelante para intentar mejorar las condiciones de vida de la gente. Seguramente no lleva el ritmo que a nosotros nos gustaría, va mucho más despacio, y tampoco
se está terminando de entender la necesidad de que haya una subida salarial que esté por encima, bastante, muy por encima del IPC, para intentar recuperar la economía. Y para eso, pues seguramente habrá que ser un poquito más valiente. Yo aquí a la CECAN le voy a pedir un compromiso mayor. Creo que tenemos que empezar a diseñar, por ejemplo, acuerdos marcos de ámbito regional para intentar homogeneizar las condiciones de vida. Yo creo que no tiene por qué ser muy diferente el cómo viva un trabajador del comercio en Ciudad Real a cómo viva uno en Albacete o en Cuenca. Sí, sí. Creo que los comercios son parecidos, son similares, y las condiciones de vida son también muy parecidas. No hay diferencias de renta importantes entre unas provincias y otras, y podría ser una buena cosa que pudiéramos darle ese carácter regional a nuestras condiciones de vida, ¿no? Y que por lo tanto hubiera más convenios regionales. Esa quizás sea la asignatura pendiente de CECAN, y donde creo que CECAN tiene que crecer, ¿no? Para intentar ser efectivamente un representante en algo tan importante como es regular o intentar regular las condiciones de vida de la gente de la región. Sé que no es fácil, ¿no? Y sé que seguramente está en su ánimo el poder hacerlo, pero bueno, tenemos unas patronales provinciales también con mucha historia y que se aferran de alguna manera también a esa autonomía y a esa independencia. Pero yo creo que no estaría discutido el poder hacer acuerdos marcos que después se pudieran, digamos, desarrollar de alguna manera en el ámbito provincial, como ocurre con algunos convenios estatales, como por ejemplo el convenio de la construcción, que es un convenio estatal, pero que permite perfectamente que se pueda después vertebrar mucho más en los diferentes ámbitos provinciales. Bueno, pues hacer acuerdos marco de ámbito regional seguramente sería un paso de gigante para mejorar las condiciones de esta tierra. Francisco, ¿cómo afrontáis la situación del parado tecnológico en esta revolución industrial que ya se avecina, que está aquí? Bueno, yo no soy como los agoreros que piensan y que dicen que la revolución industrial, que la industria 4.0, que la digitalización del mundo del trabajo va a crear un pozo de desempleo que va a ser absolutamente insalvable, ¿no? Yo creo que hay un montón de espacios en los que se puede generar empleo y que además son seguramente algo en lo que la sociedad debería estar pensando, ¿no? Como por ejemplo es el bienestar de las personas, ¿no? En cómo se trata a una población que afortunadamente envejece, aunque tenga su aspecto negativo, sí. Pero quiero decir... Pero es positivo, claro, que la gente vive más. La gente vive más, efectivamente, y necesitará un conjunto de cuidados y atención para aspirar de manera integral al estado de bienestar de las personas desde el principio hasta el final, y no como ocurre hasta ahora, donde parece ser que después de una larga vida laboral, pues uno se tiene que ver relegado en momentos de necesidad a pasarlo realmente mal o a sacrificar a hijos o parientes a una atención esclava hacia personas que no tienen una movilidad o que no tienen una calidad de vida, ¿no? Yo creo que hay espacios en los que de luego se puede crecer, como es también el mundo del ocio, ¿por qué no decirlo? Parece que a veces sentimos pudor a la hora de decir, y es que creo que una persona debería tener la posibilidad de poder trabajar dignamente. Sin duda. Y también el derecho a tener el ocio y la conciliación. Mira, por ejemplo, hay una cosa en la que nosotros nos vamos a empeñar en los próximos meses porque queremos que se hable de ella, ¿no? No te voy a dar una primicia porque no creo que lo sea, ¿no? Pero sí que nosotros queremos empezar a hablar de cómo conciliar los horarios en este país, en esta comunidad autónoma. ¿Por qué es tan necesario que las personas estemos tan ligadas a nuestro trabajo? ¿Por qué es tan difícil que realmente podamos compatibilizar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar? ¿Por qué tenemos siempre que sacrificar, ahora que estamos tan cerca del 8 de marzo, a las mujeres de la casa a tener que compatibilizar sí o sí, si quieren trabajar su vida con su trabajo? ¿Y por qué los hombres no lo hacemos en la misma medida, ¿no? Bueno, quizá si nos empezamos a cambiar el uso horario, si quizá empezamos a entender que no hay que parar 3 horas a mediodía porque no es necesario, porque no podemos terminar muy pronto de trabajar para poder estar con nuestra familia, ¿por qué no podemos también permitir que nuestros horarios comerciales no tengan que irse hasta las 10 de la noche porque a lo mejor no es necesario? ¿Por qué no empezamos a generar también espacios de ocio que sirvan para que la gente pueda vivir mejor? Porque uno viene a esta vida no solamente a trabajar, ¿no?, sino también a vivir. O indudablemente que sí, indudablemente que sí. Bueno, ¿y cómo podemos salvar esa brecha salarial entre el hombre y la mujer para un mismo trabajo? Bueno, en eso se deben empeñar las mujeres
pero yo creo que tenemos también que empeñarnos los hombres decididamente, porque yo creo que en el terreno de las palabras, creo que esta sociedad se está haciendo políticamente correcta. Estamos incluso avanzando en un lenguaje inclusivo, donde ya es difícil encontrar a un político que se precie, que no sea capaz de utilizar un lenguaje inclusivo, donde lo femenino y lo masculino realmente se mezclen, no sea un lenguaje que excluya directamente a una parte, ¿no? Pero creo que hay que dar un paso más. No solo podemos blanquear el sepulcro, yo creo que hay que hacer algo más que todo eso. Yo creo que realmente hay que avanzar en eso y hay que sentarse y hay que ver convenio a convenio pues cómo están las cosas. Yo siempre pongo algunos ejemplos. Hay sectores que todos los días se levantan con el afán de trabajar, donde un hombre, por el hecho de serlo, sin hacer nada especial, ni siquiera estar cualificado para ello, tiene una categoría profesional asignada y un salario superior al de una mujer. Y eso es algo que hasta las propias mujeres y hombres del sector lo aceptan como tal. Hasta el punto de que son capaces de decirnos en el regate corto, en el día a día, oye, el otro día vi como en mi centro de trabajo contrataban a un hombre para hacer de mujer. Esto puede sonar surrealista, pero en ese lenguaje lo que nos estaban diciendo es que en las tareas que son específicas históricamente para las mujeres habían contratado a un hombre, y eso es algo que llamaba muchísimo la atención. Porque normalmente en esa categoría siempre había mujeres, siempre hay mujeres, y en otras siempre hay hombres. Insisto, no con cualificaciones muy importantes, sino con una cualificación normal. No hace falta ser ingeniero de la NASA, ¿no? Y si así lo fuera, seguramente tendríamos más ingenieras que ingenieros. Porque dicho sea de paso, y nos lo dice así la Universidad de Castilla-La Mancha todos los años, hay muchos más egresados mujeres con además notas mucho más brillantes que las que tenemos normalmente los hombres. Romper la brecha parte de la decisión política. Yo creo que lo que tiene que haber es una decisión política que creo que es mucho más de forma que de fondo. Hay formalmente esa disposición, pero de fondo yo creo que nos están poniendo los mecanismos. Porque, insisto, sería tan fácil como prohibir taxativamente que un convenio permitiera que una categoría profesional asignara un salario diferente a una mujer o a un hombre. Ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a don Francisco de la Rosa, secretario regional de Comisiones Obreras. También saben todos ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Francisco, si estás preparado, comienza. No sé. Seguro que sí, seguro que sí. Defínete como persona. Bueno, al menos aspiro a ser buena persona. Que no es poco, ¿eh? Me levanto con ese afán todas las mañanas y, bueno, soy alguien al que le gusta disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Yo disfruto muchísimo con mi hijo pequeño, que tiene apenas 4 años, y disfruto pues viendo cómo crece mi hija mayor, que tiene 19, y me gusta pasear con ellos, y sobre todo me gusta compartir espacio, y ahora que comparto menos, pues lo vivo más intensamente. No sé, me gusta ser sencillo, o al menos eso me creo yo, ¿no? Y no hacer gran ostentación de nada, entre otras cosas porque tampoco tengo motivos para ello, ¿no? Defínete como profesional. Bueno, yo intento ser lo más perfeccionista que puedo. Creo que en el trabajo que hago todos los días no me puedo permitir el lujo de equivocarme. Si un sindicalista se equivoca, seguramente hay trabajadores que no lo pasan bien, ¿no? Estamos en una delgada línea donde negociar bien un expediente o no, donde hacer una buena negociación o no repercute a mucha gente. Entonces intentamos ser profesionales. Yo creo que no está reñido ser sindicalista, que no es una profesión, que es más una vocación, ¿no? Pero sin embargo lo que hacemos tiene que ser muy profesional, porque tenemos que tener muy claro lo que defendemos, a quienes defendemos y lo que es posible defender. No podemos llevar a la gente hacia un precipicio, tenemos que llevarlo siempre a un camino ancho en el que puedan estar mejor. ¿Cuál es tu color preferido? Bueno, de siempre, desde pequeñín, el amarillo. Curioso. ¿Cuál es tu fruta preferida? Mi fruta preferida, el melón, sin duda, sí. Qué bueno. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Salado.
¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Vaqueros, camisa y jersey. Cómodo. Sí. ¿Qué mascota preferirías tener? Quizá un perro. No lo tienes. No. ¿Tu mejor virtud? Bueno, creo que la sinceridad. ¿Tu peor defecto? Bueno, quizá ratos de incomprensión, no sabría cómo definirlo. A veces me cuesta entender las cosas. ¿Tu comida favorita? Uy, muy sencilla. Unas buenas patatas fritas con huevo. Qué rico, ¿no? Qué rico, además. Un libro. Un libro. Bueno, yo me quedaría siempre con El Quijote. Una película. Una película. La vida de Brian. Un actor y una actriz. Un actor, bueno, una actriz, Liz Taylor, ya tengo muchos años, y un actor quizá, no habría tantos, mira, Fernando Fernández Gómez. Un político. Bueno, quizá Felipe González. Una ideología. Bueno, la izquierda. Una religión. La de ser buena persona. Esa es buena religión, ¿eh? Un programa de televisión. El 1, 2, 3. ¿Qué te pone de los nervios? Pues la radicalidad de la gente, mal entendida, es decir, la incomprensión de las personas, la ausencia de diálogo. ¿Qué no perdonarías? Yo creo que hay que perdonarlo todo. ¿Qué te hace reír? Bueno, la sonrisa de mis hijos. ¿Y qué te hace llorar? Su sufrimiento y en general el sufrimiento de las personas. A veces ver un telediario te hace llorar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Con rabia. Tengo la mecha corta. No cuentas hasta 10. No. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Y conoces muchos, Francisco? Alguno, tampoco demasiados. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, yo creo que sí. También soy sensible, muy sentimental y... Sí, eso se ve. ¿Cuántas horas trabajas al día? Las que toquen. Hay días que muchas y otros que menos. No tengo una jornada laboral estable. Debe ser muy difícil pasar toda la semana fuera de casa, ¿verdad? Seguramente es lo más duro, sí. Pero palos a gusto no duelen porque lo que hago me apasiona. ¿Qué añoras de tu niñez? No sé, seguramente a mi madre. Esos momentos con ella, sí. ¿A quién eres incapaz de decir no? A mis hijos. Me lo temía. ¿Tienes alguna manía? Bueno, a veces en el orden de las cosas, ¿no? Me gusta verlas de una forma determinada, sí. Un lugar para vivir. Albacete. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Rebelde. ¿Con causa siempre? Sí. Francisco, ¿a qué edad te convertiste en hombre? No sé, el año que viene. Un lema de vida. Bueno, vivir siempre pudiendo mirar a los ojos de la gente, ¿no? Francisco, cuéntame, ¿cuál es la canción de tu vida?
Bueno, tengo muchas. Soy ochentero y de los 90 y por eso, no sé, pues desde el rock sinfónico de Alan Parsons, por ejemplo, pasando por la canción Protesta de Joan Manuel Serrat o Anabel y Víctor Manuel. Mira, escucha esto, a ver. Esta es una sin duda. Esta es una canción inmortal, Paco, ¿no? Sí, bueno, a mí me trae muchísimos recuerdos. Es curioso lo intenso con lo que se viven los recuerdos de la infancia conforme uno va haciéndose mayor. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Francisco de la Rosa, secretario regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Cercanía y sinceridad son las dos palabras que ustedes han podido comprobar y que le definen perfectamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un placer también, gracias. Por este mundo de amor volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido